Muchas gracias a todos por atender a esta conferencia en la que voy a hacer un repaso muy rápido, como no puede ser de otra manera, a través de los aviones de caza por su historia hasta que se integró en EADS. ¿Por qué se me ha ocurrido hacer esta conferencia? Bueno, pues una razón muy sencilla. En julio se cumplieron 20 años de la incorporación oficial, con firma de papeles incluida, a EADS. Entonces me pareció que era un momento bastante oportuno para rememorar un poco cómo fue la historia de esa empresa española que ya realmente desapareció. Si nos remontamos en la historia, el origen de CASA se encuentra en el concurso de aeronaves de 1922-1923. En aquellos días, el general Echagüe Santoyo, que era jefe de la aeronáutica militar, entendió que era necesario organizar y sistematizar la flota de aviones de la aviación militar española. El Real Decreto lo que establecía era un concurso para adquirir 30 aviones de reconocimiento, 30 aviones de caza y 10 aviones de bombardeo, con un tope muy curioso, y es que el costo de cada uno de los grupos, de la adquisición de cada uno de los grupos, que además sería el premio del concurso, no debería exceder de 2 millones de pesetas. Las bases del concurso se dictaron pues unos pocos días después, como veis, el 10 de noviembre. Y ahí había un párrafo que era la auténtica clave de todo el concurso. Se podían presentar tanto empresas españolas como empresas extranjeras y se volvía a insistir en que el premio del concurso sería el contrato para construir el número de aviones especificado en cada uno de los grupos. Pero eso sí, en el caso de que se volvieran a contratar más aviones de ese tipo, deberían ser construidos bajo licencia en España. Incluso también los motores que equiparan esos aviones, aunque fueran extranjeros, deberían también poder ser construidos en España. ¿Qué es lo que buscaba el general Echagüe? Pues algo muy sencillo: modernizar y homogeneizar la flota de la aeronáutica militar, que era un pequeño desastre porque, entre otras cosas, se habían comprado bastantes aviones excedentes de la Primera Guerra Mundial y se habían comprado sin ningún criterio. El criterio fundamentalmente debió ser que fuera lo más barato posible. Bueno, el concurso tardó en celebrarse entre problemas meteorológicos, problemas de organización. El concurso se plantó en la segunda mitad de febrero de 1923. Y desgraciadamente el resultado fue bastante descorazonador, porque se declaró desierto el 23 de marzo de 1923, tanto en las categorías de caza como en la categoría de bombardeo. En lo que se refiere al avión de reconocimiento, no se dijo nada. Realmente el avión preferido era el Breguet 19, pero la decisión se dejó en suspenso y se decidió hacer más pruebas de Breguet 19 comparándolo con los de Javelin DH9 y Fokker C4. ¿Por qué se hizo así? Bueno, pues entre otras cosas porque en el concurso cada avión se presentó con un motor diferente. Y claro, lo que se quería era ensayar los 3 aviones con el mismo tipo de motor, que resultó ser el Rolls-Royce Eagle de 360 caballos. Bueno, una vez realizadas las pruebas y tal, pues oficialmente se declaró vencedor el 14 de junio al Breguet 19 y consecuentemente se concedió a Breguet el premio, que consistía, como habéis visto más arriba, en la adquisición de los 30 aviones que estipulaban el Real Decreto. Bueno, ¿por qué nace CASA? Pues nace inicialmente del espíritu emprendedor de Ortiz Echagüe. Ortiz Echagüe era un emprendedor nato que, en cuanto pudo, como sabéis, fue uno de los primeros pilotos militares españoles,
pero enseguida intentó organizar empresas. Su objetivo era organizar una empresa aeronáutica, pero como no pudo hacerlo en un principio, empezó a buscar los medios para irse colocando. Y así, pues, promovió la fundación de la Sociedad Anónima Electromecánica de Cataluña, tan pronto como en diciembre de 1918, y luego abrió una empresa propia para fabricar piezas metálicas fundamentalmente fundidas. La ubicó en el Cerro de la Plata. Para los que conocéis Madrid y sobre todo para los antiguos, os sonará el Cerro de la Plata. Era una zona ya desaparecida que ocupaba la parcela situada entre Pacífico, el barrio de Pacífico, y el final de la calle Méndez Álvaro. Bueno, Ortiz Echagüe era uno de los jefes de los talleres de Cuatro Vientos en el momento en que se realizó el concurso de 1922-1923 y fue además nombrado el presidente de la Junta Calificadora. Claro, Ortiz Echagüe, que era además sobrino del general Echagüe Santoyo, por más señas, pues tenía una información privilegiada de lo que se había decidido en el concurso. Y entonces, una vez fundada Casa, que se escrituró el 2 de marzo de 1923, con la organización que veis un poco más abajo, la escritura fundacional que se hizo el 2 de marzo de 1923, fue firmada por Francisco Yáñez Albert, Ricardo Ruiz Ferri, el propio Ortiz Echagüe y por José María Laviña Berenguer. El capital de la empresa era, hoy suena ridículo, 1,5 millones de pesetas. Estaba repartido en 3.000 acciones de 500 pesetas, 2/3 de las cuales debían estar en poder de ciudadanos españoles. Ahí veis el Consejo de Administración. Se buscó un personaje de la época, que era don José Tartiere Negre, conde de Santa Bárbara de Lugones. Los vocales fueron Manuel González Longoria, Ricardo Ruiz Ferri, José María Laviña, Ramón Illarramendi de Cuona, y el secretario fue Francisco Yáñez Albert. Os extrañará no ver ahí el nombre de José Ortiz Echagüe, pero eso fue por una razón. Y es que como comandante de ingenieros en activo no podía figurar en ningún consejo de administración de ninguna empresa. Sí figuró cuando consiguió que le concedieran la excedencia, pero eso fue más adelante. Bueno, la escritura fundacional, el lugar previsto, pues ya fue Getafe. Es decir, que cuando la escritura se firmó estaba todo atado y bien atado, pero quedaba un apartado importante y era conseguir la licencia para construir el Breguet 19 una vez que se hiciera público el resultado del contrato y, por supuesto, que se recibiera un contrato de la Aeronáutica Militar Española para construir los aviones. Bueno, la negociación se inició enseguida y el Consejo de Administración de Casa fue informado de las negociaciones el 20 de abril. La negociación no se hizo directamente cara a cara con personal de Breguet, sino que se hizo con una empresa que se llamaba Omnium Ibérico Industrial, que era el representante general de Breguet en España. Bueno, fue todo muy fácil, una negociación muy amistosa, y se llegaron a unos resultados tan rápidos y tan interesantes para Casa, que el 30 de mayo el consejero delegado de Casa leyó al Consejo de Administración un proyecto de contrato de licencia tan beneficioso para Casa que la firma se aprobó de inmediato. Pero este aquí que en el momento que se hizo oficial el contrato de Breguet, es decir, que el Breguet 19 había sido ganador, apareció en Casa, a través del Omnium Ibérico Industrial, un nuevo contrato que se parecía al pactado anteriormente como un huevo y una castaña. No he conseguido encontrar en ninguna parte la redacción de aquel contrato, pero debió ser muy perjudicial para Casa, porque Casa se opuso al cambio de contrato e incluso el Consejo de Administración del 26 de septiembre se ratificó en su oposición. Claro, para Casa el contrato de 2019 era fundamental. De hecho, de no haberse conseguido el contrato, seguramente Casa habría desaparecido en pocas semanas.
Bueno, hubo un periodo de incertidumbre, se pasó por momentos muy delicados económicamente hablando y finalmente Casa tuvo que aceptar las condiciones que le impuso Breguet. El 25 de abril de 1924, tomad nota del tiempo que había transcurrido, pues se realizó una Junta General Extraordinaria que ratificó el contrato definitivo. Tampoco sé en qué consistió el contrato definitivo, no lo he encontrado por ninguna parte, pero desde luego las consecuencias y se puede, e incluso se puede intuir de qué iba la redacción si tenemos en cuenta que Luis Breguet se convirtió en vicepresidente de Casa y sentó a los consejeros en el Consejo de Administración. Bueno, de acuerdo con lo que se había hablado, la Aeronáutica Militar encargó a Casa 26 Breguet 19 en 1924, poco después, perdón, poco después de que se firmara el contrato definitivo. Y el Consejo de Administración ratificó el contrato el 8 de noviembre. Claro, Casa tenía que organizar la producción de Breguet 19 y para eso se encargó a Luis Sousa Peco, ingeniero militar del Cuerpo de Ingenieros, y que además había estado en Francia haciendo un curso de ingeniero aeronáutico. Durante los primeros tiempos, Luis Sousa Peco compartió las tareas militares con el apoyo a Casa y posteriormente ya se incorporó, de hecho, a la plantilla de Casa. De manera que el primer B-19 construido en Getafe voló en noviembre del 26. Casa llegó a hacer 203 aviones Breguet-19. Hubo el primer contrato del 8 de noviembre de 26 aviones, luego hubo otro el 5 de mayo del 27 de 77 aviones, luego otro en septiembre de 1929 de 80 aviones y un último en marzo de 1934 por 20 aviones. Hubo algunos de ellos fueron versiones especiales. Los aviones 71 y 72 se convirtieron a la versión francesa Bidon, y conocida en España como Grand Raid, y los aviones 113 y 114 se convirtieron en Breguet 26, el primero de ellos como versión ambulancia y el segundo como transporte de pasajeros vendido a Casa. Aquí en la fotografía de abajo a la izquierda tenéis el Breguet 26 en versión ambulancia. Y finalmente, en 1932, el Servicio de Aviación Militar adquirió por separado, es decir, al margen de los 203 aviones, un Superbidón, es nombre francés, Super Grand Raid en España, que fue el avión bautizado como Cuatro Vientos, del que seguro que todos habéis oído hablar. Bueno, ahí tenéis los hitos que cumplimentaron estos aviones. El Breguet 19, el 71, tripulado por Rodríguez y Haya, batió varios récords de velocidad en octubre del 30 e hizo sin escalas el vuelo Sevilla-Bata en la Nochebuena de 1931, recorriendo 4.250 kilómetros en 27 horas y 45 minutos. El Gran Rey número 72, el Jesús del Gran Poder, llevó a Jiménez e Iglesias el 24 de marzo del 29 de Sevilla a Bahía, 6.550 kilómetros en 43 horas y 50 minutos. Y finalmente el Cuatro Vientos, pues todos conocéis perfectamente, que partió de Sevilla, llegó a Camagüey y días después desapareció mientras volaba hacia México. Y hoy por hoy no se sabe a ciencia cierta qué demonios pasó con el avión. Bueno, Casa llegó a un acuerdo con Dornier, consecuencia de que la aeronáutica militar contratara 6 Dornier Val a Dornier a finales de 1922. Esos aviones fueron fabricados en Italia porque, como sabéis, y a consecuencia del Tratado de Versalles, Dornier no pudo fabricarlos en Alemania. Entonces se buscó la vida para fabricar sus aviones fuera. Y dentro de sus negociaciones para construir aviones fuera de Alemania, Dornier visitó Casa y quedó muy gratamente sorprendido con lo que había visto, con la calidad de lo que allí se hacía y con la capacidad que tenía construcciones aeronáuticas. Fijaros que habían transcurrido poco más de 2 años desde que se fundó Casa, pero la empresa iba muy bien, iba adelante
y bueno, pues decidió firmar un acuerdo para que CASA produjera bajo licencia los aviones Dornier. Como consecuencia de aquello, el 5 de mayo del 27, la Aeronáutica Militar contrató con CASA la construcción de 17 Dornier. Claro, ahí había un problema muy importante. Los Dornier no se podían construir en Getafe porque tenían que tener salida al mar desde la factoría. Hubo que elegir una fábrica con salida al mar y el lugar elegido fue Cádiz. La construcción, bueno, la compra de los terrenos donde se establecería la factoría de Cádiz fue aprobada el 4 de agosto del 27 y el primer avión que se construyó allí fue el Dornier Superval en Numancia, con el que Ramón Franco pretendió realizar un vuelo alrededor del mundo, luego fallido. La construcción de Numancia tuvo su punto de anécdota, porque con vistas a propagandísticas, digámoslo así, el Consejo de Administración de CASA, a instancias de Ortiz Echagüe, decidió que se hiciera a costos, que no hubiera margen de ganancia. Bueno, todo eso, y ya viene en marcha la factoría de Cádiz, supuso que se fabricaran allí 17 BAL para la aeronáutica militar, 12 para la aeronáutica naval y 2 para las líneas aéreas postales españolas. Uno de ellos, el Eco Charlie Yankee Yankee Yankee, le tenéis ahí abajo a la izquierda. Bueno, en 1926 el Ministerio de Hacienda desarrolló una ley de apoyo y de crecimiento para España, en el que se asignaron grandes presupuestos para invertir en 10 años para todas las ramas, prácticamente todas las ramas, para todos los ministerios. En lo que se refiere a la aviación militar española, el presupuesto concedía 120 millones de pesetas para la mejora de la flota aérea española e incluso para apoyar el desarrollo de la industria nacional. Ese presupuesto abrió un corto periodo de bonanza para la industria náutica y propició también que se empezaran a mirar la posibilidad de hacer productos propios. CASA no fue ajena a aquello y creó en Getafe una oficina de proyectos que fue liderada por Luis Usapeco, que indudablemente en aquel momento era la persona más adecuada para estar al frente. Se estudiaron diferentes aviones, todos ellos ligeros, avionetas. Y de todos ellos se llegó a construir la avioneta metálica Casa 3, cuyo prototipo realizó el vuelo inaugural el 2 de julio de 1929. Fijaros que estamos hablando del 2 de julio de 1929, el año en el que empezó la gran crisis mundial. Bueno, la avioneta salió muy buena y tuvo grandes éxitos. Ahí os he puesto algunos que tampoco los voy a leer porque no merece la pena. Participó en la Vuelta a España en 5 etapas, en octubre de 1929, poco después del primer vuelo. En diciembre de 1929 realizó un vuelo a Gando y Casablanca, Agadir y Cabo Jubi. E incluso la Casa 3, la Charlie Mike Alpha Mike, que veis abajo a la izquierda, participó, eso sí, fuera de concurso, en la Challenge Internacional de Turismo de 1930, que hizo pues una ruta tremenda. Hizo 13.000 kilómetros por Europa desde el 14 de julio de 1930 al 7 de agosto de 1930. Y ahí tenéis una lista de las ciudades por las que pasó, que no voy a leer porque no merece la pena. La verdad es que la crisis de 1929 hizo que la avioneta tuviera un escaso éxito porque se lanzó oficialmente a la producción de 10 aviones y solo se completaron 8. Bueno, la crisis de 1929 tuvo consecuencias malas en España y fundamentalmente en la industria aeronáutica. Fijaos que se calculó que a partir del primer trimestre de 1931 la factoría de Getafe de la empresa no tendría trabajo nada más que para 40 o 50 empleados de taller, es decir, que era un catastrófico. En Cádiz la situación era similar,
pero se agravó por el hecho de que la aeronáutica militar, la aeronáutica naval, no recogieron algunos de los aviones que se habían construido y no había prácticamente sitio donde almacenarlos en espera de recogida. Bueno, no sé yo si aquí hubo alguna influencia, Casa intentó influir en el gobierno o no para que esto sucediera, pero el 13 de noviembre de 1930 un Real Decreto autorizó la compra de 27 aviones torpederos para la Marina. Y mira por dónde los aviones serían construidos bajo licencia por Casa. Pero lo que a mí me hace pensar que fue una medida urgente de apoyo a la propia Casa es que en aquel entonces se dijo que se iban a construir 27 aviones, pero no se dijo de qué modelo. El 28 de junio, del 28 de enero de 1931 se firmó por fin el contrato. Una vez que fue definido el modelo, que lo fue en diciembre de 1930, y fue el Vickers Wildebeest, que veis ahí en esas dos fotografías. Para que Casa tomara o adaptara sus instalaciones para fabricar el Wildebeest, Vickers envió a Getafe hacia marzo de 1932 uno de los prototipos, concretamente el segundo prototipo, que estaba reparado porque había tenido un accidente en una gira por Europa. Después se mandó un segundo avión ya despiezado para que se hiciera solamente el montaje y a partir de ahí Casa construiría al 100% los 25 aviones restantes. El contrato que se firmó estipulaba que los Wildebeest debían haber quedado entregados en agosto de 1934. Pero no fue así por la inestabilidad social. Concretamente en Cádiz, que fue donde se centró la producción de los Wildebeest, hubo unas tremendas huelgas. Ya en toda Andalucía hubo grandes huelgas, pero Cádiz fue una ciudad muy afectada. Hubo que trasladar todo lo que se pudo de la producción del Wildebeest a Getafe, de manera que al final el Wildebeest se hizo un 50% entre Getafe y Cádiz. Pero eso no impidió un retraso grandísimo y los Wildebeest se entregaron entre junio y octubre de 1935. Allá por 1934, la Dirección General de Aeronáutica decidió que los futuros aviones que se contrataran para la aviación militar serían producidos bajo licencia, pero con una particularidad, y es que el Estado compraría las licencias de los aviones que le interesara y concedería su construcción a las empresas que le pareciera oportuno. Claro, ayer dice Chagüey, razonó y dijo, bueno, si yo me entero o tengo idea de los aviones que le interesan a la Dirección General de Aeronáutica y me anticipo consiguiendo la licencia, pues la Dirección General de Aeronáutica tendrá que contratármelos a mí. Bien. Casa conoció que estaba muy interesada la aeronáutica naval española en los Hawker, Hort, Osprey y Fury, y firmó un convenio de licencia anticipándose a los medios oficiales del gobierno español. Bueno, el contrato de licencia lo firmó Casa con Hawker el 29 de diciembre del 34 y el contrato estaba valorado en 3 millones de pesetas. Bueno, los 10 Osprey, los Osprey que se iban a construir, llegó primero un avión en vuelo a Getafe el 11 de julio del 36, que era el que debía ser utilizado para preparar la cadena de producción. Desgraciadamente, la guerra civil que estalló unos pocos días después, pues dio al traste con el programa. En lo que se refiere al Fury, a Casa retorcieron el brazo y hubo que ceder la licencia a la Hispano-Suiza de Guadalajara. De modo que el 17 de octubre del 35 la Aeronáutica Militar contrató 50 unidades, de los que solo 3 llegaron a ser entregados por la misma circunstancia, el estallido de la guerra civil. Casa, por otra parte, había suscrito en noviembre del 33 un acuerdo con Avro para la construcción del avión Cadet, el avión de escuela Cadet que veis aquí en la foto de la izquierda. En febrero de 1935, Casa negociaba con la Aeronáutica Naval la compra de 5 aviones.
pero no hay evidencias fotográficas de que algún Cadet llegara a ser totalmente fabricado y volado en Getafe. Sin embargo, hay unos documentos fechados en 1940 que veis en esta página, y veis por un lado a Osprey, a la derecha. Indica que se fabricó en la factoría de Getafe en 1936, pero que se suspendió la construcción de este avión al iniciarse el glorioso movimiento nacional. Sin embargo, la avioneta Avro Cádiz dice arriba que fue construida en la factoría de Getafe en 1936. Y a mí eso me hace pensar que alguna avioneta Cádiz llegó a ser construida, efectivamente, aunque no hay constancia ni de que volara, ni mucho menos de que fuera entregada. Es posible que al estallar la guerra civil fuera incautada o vaya usted a saber qué, pero yo no encontré en ninguna parte datos de ese apartado y por tanto no puedo deciros mucho más. Casa, probablemente como recompensa por su buena fe al ceder la licencia del Fury a la Hispano de Guadalajara, iba a ser recompensada con la construcción bajo licencia del Martin B-10 Bomber. Ahí sí que la Dirección General de Aeronáutica negoció directamente y consiguió el acuerdo de licencia en junio de 1935 de ese avión, del Martin Bomber B-10, que en aquel momento era un avión muy, muy avanzado. La aeronáutica militar entonces contrató con Casa el 30 de diciembre del 35 la construcción de 42 aviones de ese tipo, que incluso fue elevado a escritura pública el 11 de enero del 36. Claro, las instalaciones de Casa en aquel momento no tenían capacidad para hacer frente a la construcción de estos aviones. Y entonces el Consejo de Administración aprobó una ampliación de capital de 1,5 millones de pesetas, que, bueno, ahí veis las inversiones que se pretendían financiar con esa ampliación de capital. Un aumento de la superficie cubierta de la factoría de Getafe en unos 4.500 metros cuadrados y unos 500 metros cuadrados en la factoría de Cádiz, lo que indica que en Cádiz se pensaba construir partes del avión, aunque la línea de montaje estaría en Getafe. Este es curioso, era un aljibe de 2.000 metros cúbicos de volumen en Getafe para aprovechar las aguas de lluvia, porque en aquel entonces el suministro de agua no era tan sencillo como el de ahora, y aparentemente en Getafe era frecuente que se cortara el agua con las consiguientes repercusiones. Por supuesto, había que comprar bastante maquinaria e incluso se pretendió instalar una sección de tratamientos térmicos y laboratorios. Todo esto se fue al garete con el estallido de la Guerra Civil. Fijaros que el Martin B-10 habría sido para Casa algo como fue el F-5 años después. Y hay una anécdota curiosa de la Guerra Civil con respecto al Martin B-10, y es que si alguno de vosotros ha visto documentación de la Guerra Civil del bando nacional, veréis que en muchos casos habla de los Martin Bomber de los bandos republicanos. Bueno, la verdad es que no era tal. Por alguna extraña razón, en el bando nacional alguien empezó a llamar Martin Bomber a los Tupolev 2. Y entonces eso tuvo éxito y fue frecuentísimo que se hablara, se ha derribado un Martin Bomber, no, se había derribado un Tupolev 2. Bien, nada más estallar la guerra civil y con la proximidad de las tropas del bando sublevado, bando nacional, como queramos llamar, a Getafe, pues a partir del 10 de octubre de 1936, todos los medios productivos de la factoría de Getafe, todos, bueno, digamos parte, algo quedó allí, pero muy poco, fueron trasladados a Reus. Al parecer, en principio, estaba previsto llevarlos a Albacete y a Levante, pero al final se llevaron a Reus para formar el SAF, el Servicio de Aviación y Fabricación número 3. Este mapa que veis a la izquierda, que es un mapa de Estado Mayor del Aire del Bando Nacional, indica dónde fueron ubicados en Reus. Lo veis aquí enmarcado en rojo, veis aquí las instalaciones en rojo, y que eran las del antiguo cartel de caballería, la fábrica algodonera, la manufacturera de algodón y la escuela de trabajo. Hubo un bombardeo y entonces parte de esas instalaciones se dispersaron por los alrededores de Sabadell y por otras zonas de Cataluña.
La factoría de Cádiz se mantuvo en zona controlada por el bando nacional, pero parte de sus medios humanos fueron militarizados y entonces tampoco Cádiz pudo trabajar a pleno rendimiento dadas las circunstancias. Como la sede social de Casa no podía estar en Madrid, evidentemente, se estableció en Cádiz. Y a los medios productivos de Casa que habían salido de Getafe, pues llegaron a producir 215 aviones por Icapov 15. Este número lo da Salas Larrazábal en un artículo de Aeroplano y para mí tiene todos los visos de verosimilitud. Bueno, Ortiz Echagüe, cuando estalló el alzamiento, estaba en San Sebastián. Aparentemente estaba de vacaciones. Nada más estallar el alzamiento, se quedó recluido en casa por lo que pudiera pasar y cuando la situación se aclaró, se presentó a las autoridades militares que le remitieron a Burgos para que se pusiera a disposición del gobierno, el gobierno sublevado allí establecido. La primera medida fue, él era comandante bueno, no me sale la palabra. Era comandante, pero no estaba en activo, y entonces le concedieron el grado de teniente coronel y le nombraron enlace del bando sublevado para relaciones industriales. Eso le colocó en una situación muy preeminente para negociar con el bando nacional y, bueno, en ese sentido consiguió una reunión con el general Quindelán en Salamanca, donde el general Quindelán dictó las órdenes y las necesidades que tendría el bando sublevado para el futuro inmediato. Esas necesidades pasaban por una flota de 1 millar de aviones y para su construcción se contaría con el apoyo alemán-italiano. La industria, siempre según Quindelán, habría de ser reorganizada formando 2 grupos capaces de producir aviones y motores. Un grupo lo constituiría la hispano-suiza, que trabajaría con el apoyo de la industria italiana. Claro, salvo las instalaciones que había abierto la hispano-suiza en Sevilla para la revisión de aviones FIA del bando nacional, pues no tenía nada disponible, luego eso era un brindis al sol. El otro grupo que trabajaría con el apoyo de la industria alemana serían Casa y Elizalde, que se encontraban en una situación muy parecida. Bueno, se instó a Casa y Elizalde para que negociaran y buscaran un lugar donde se erigiría una factoría en la que se producirían los aviones, según todas esas premisas dictadas por el general Quindelán. Se organizó un grupo de Elizalde y Casa, en el que por parte de Casa participaron el propio Ortiz Echagüe y Ricardo Baizueta. Hicieron varios viajes y tomaron en consideración en primera instancia Bilbao, Santander y Vitoria. Ortiz Echagüe prefería Vitoria, pues, por razones que desconozco, pero los 3 lugares fueron descartados por Quindelán en base a razones estratégicas. Bueno, pues hubo que hacer una nueva ronda de visitas y ahí se pusieron sobre la mesa las candidaturas de Zaragoza, Valladolid, Córdoba, Granada y Sevilla. El informe correspondiente se presentó a Quindelán el 15 de febrero del 38 y después de tantas vueltas, idas y venidas, lo que dijo Quindelán fue, bueno, pues elegir entre Valladolid, Sevilla o Córdoba, lo que más os convenga. Y Casa y Elizalde eligieron Sevilla. Bien, en noviembre del 37, José Ortiz Echagüe y Felipe Lafita Babio, luego director general del INTA, pero que entonces era el jefe de los servicios técnicos de la aviación nacional, pues se marcharon a Alemania durante 25 días para negociar los contratos de licencia que esa supuesta empresa que se iba a crear iba a construir. Se firmaron de entrada unos acuerdos de licencia con Heinkel y Bücker, que cubrían el Heinkel 111 y las Bücker 131 y 133. Y además Ortiz Echagüe aprovechó la coyuntura para firmar la compra de maquinaria por valor de 189.630 marcos alemanes. A finales del 37, comienzo del 38, y aunque había una cierta oposición,
en el seno del gobierno sublevado, se informó a Casa de un próximo contrato por un centenar de avionetas de entrenamiento. Y además se pidió presupuesto para construir aviones Heinkel 111 y Dornier 17. La valoración que dio Casa, pues ahí la tenéis. Se trataba de 60 Heinkel 111 y 40 Dornier 17. Bueno, el 8 de agosto del 38 se firmó en Burgos el contrato de las avionetas y efectivamente era un contrato por 50 buques 131, 25 buques 133 y posteriormente se unió un contrato por 25 gotas 145. El Dornier de 17 quedó descartado y ya el Kinderland decidió conceder un contrato que se firmó el 3 de septiembre del 38 para la construcción de 36 Heinkel 111 que se firmó en la sede del gobierno sublevado en Burgos. Bueno, los Heinkel 111 se estipuló que deberían ser construidos en la nueva factoría que se iba a erigir en Sevilla, de acuerdo con lo anteriormente decidido, y se decidió pues otro brindis al sol. Que en el contrato se estipuló que el primer Heinkel 111 debería salir en septiembre de 1940, cuando no se sabía qué iba a pasar con la guerra. La nueva factoría se ubicó en una parcela de unos 100.000 metros cuadrados en la dehesa Tablada, es decir, estamos hablando de la actual factoría de Tablada, bueno, de la actual, ahora la actual es heredera de la que se estableció entonces, y se adquirió el terreno a un precio, esto ya entra dentro de la anécdota, a un precio de 6 pesetas por metro cuadrado. Bueno, ahí arriba, en la foto de arriba, tenéis la factoría de Tablada tal como estaba en construcción en 1939. Las factorías, las avionetas de la Büker iban a ser construidas en Cádiz, pero claro, Cádiz no tenía pista, se trataba de aviones terrestres y tenían que volar desde tierra, no podían volar desde el mar. Bueno, el Ayuntamiento de Cádiz habilitó unos terrenos junto a la factoría, un tanto rudimentarios, pero que permitieron que las avionetas despegaran de allí. Y aquí, en la foto del centro, pues tenéis una parte del aeródromo que se habilitó para que se entregaran las avionetas. A fin de cuentas, la construcción de la Büker 131 fue el contrato de producción de bajo licencia de mayor duración de los que firmó Casa en toda su historia. Fijaros que se llegaron a construir 530 avionetas, pero fijaros ahí que el primer contrato fue el de agosto del 38, antes mencionado, pero el último fue en abril de 1961 por 30 unidades, es decir, que Cádiz estuvo trabajando en las Büker muchísimos años y desde luego fue un punto importante para el mantenimiento de la mano de obra allí. La factoría de Tablada se retrasó, como era de prever, se acabó de construir en febrero del 42, pero no se inauguró oficialmente hasta el 14 de diciembre siguiente. Bien, nada más acabar la guerra, la posición de Casa era relativamente confortable. Tenía contratos para producir aviones bajo licencia y eso no creaba demasiada inquietud. La inquietud más importante era poner en marcha las instalaciones para que allí se pudieran construir los aviones. En 1941, la factoría de Getafe había crecido ya hasta una superficie cubierta de 21.988 metros cuadrados. La factoría de Cádiz estaba ya en 9.096 y la factoría de Sevilla tendría, una vez que fuera concluida, que ya estaba cerca de ello, 22.951 metros cuadrados. Bueno, pues en noviembre de 1941, el Ministerio del Aire contrató la construcción de un centenar de Junkers 52, que como sabéis fueron conocidos como C-352, que serían construidos en Getafe. Posteriormente se recibieron dos contratos más, uno de 70 aviones y otro de 30 unidades, en 1948 y 1952. El primer Casa 352 no voló hasta el 7 de julio de 1944 por las dificultades subsiguientes a que Alemania estaba en guerra y el apoyo alemán se quedó reducido a un mínimo minimorum. En noviembre de 1941 se anuló el contrato del Heinkel 111 que se había firmado en septiembre del 38 y se firmó uno nuevo
que era por 200 aviones que serían construidos en Tablada. Hay aquí un dato que os doy, y es que el primer C-211, que así fue conocido, el Heinkel 111 producido por Casa, voló el 15 de febrero del 45. Yo he visto por ahí diferentes fechas para ese acontecimiento, todas ellas posteriores. Esta fecha para mí es irrebatible porque figura escrita en un acta del Consejo de Administración de Casa, donde José Ortiz Echagüe dijo a los consejeros que el 15 y el 16 de febrero se habían realizado los primeros vuelos del Heinkel 111 con un éxito pleno. Bien, Casa en aquel momento, en aquellos primeros años, se olvidó de hacer proyectos propios. Es posible que si Luis Usapeco no hubiera fallecido en el 37 en acto de servicio, pues se hubiera hecho algo, pero ante la ausencia de Luis Usapeco, pues se hizo muy poco. Por otra parte, los contratos de licencia que llegaron enseguida aseguraban trabajo y tampoco había demasiada prisa. Pero al contrario que Construcciones Aeronáuticas, la hispano-suiza, con muy escasos medios, puso en vuelo en 1942 la avioneta HS-41 y el HS-42 el 5 de abril de ese mismo año. Inspirado probablemente en ese hecho y en el que Vicente Roa Miranda había sido ingeniero jefe de la Hispano en los años 20 y, 30, y principios de los 30, pues una vez llegado a director general de industria como coronel, aunque era un cargo para general, bueno, su primera labor fue redactar las bases para la contratación de prototipos. Aquí hay que hacer una pequeña salvedad, perdón. Y es que durante aquella época se llamaba prototipos a lo que nosotros hubiéramos llamado proyectos. Es decir, el proyecto C201, del cual se construyeron los prototipos. Pero no, aquí cualquier nuevo proyecto era un prototipo. Y entonces, claro, eso puede conducir a un cierto error cuando estás hablando de algo que se construyó el primer prototipo, el segundo prototipo. No. Cuando el coronel Roa Miranda habló de bases para la contratación de prototipos, realmente debería haber escrito bases para la contratación de proyectos. Bien, esas bases fueron el fundamento para los contratos que vendrían después, aunque con ciertas modificaciones y ciertos cambios. Por otra parte, el INTA se creó el 7 de mayo de 1942 con el coronel Felipe Lafita Babio, como dije antes, como director. La sección de estudios y experiencias que venía funcionando en la Dirección General de Material, luego Industria y Material, y que estaba haciendo pequeños proyectos de avionetas a cargo de Huarte Mendicoa, pues fue integrada en marzo de 1943 en el INTA, para convertirse en la sección de estudios y aeronaves del INTA. En realidad, los estatutos del INTA no hablaban para nada de la creación de proyectos. Pero el Estado Mayor del Aire hizo caso omiso de eso y, de acuerdo con Felipe Lafita Babio, que estaba muy interesado en ello, pues allí Huarte Mendicoa siguió desarrollando proyectos al margen de los estatutos del INTA. En otro orden de cosas, el Ministerio del Aire estaba instando a Casa para que formara una oficina de proyectos, pero para el diseño y construcción de un hidroavión transatlántico de pasajeros, que debería ser desarrollado con las tecnologías propias de Casa. Claro, eso era otro brindis al sol, porque Casa realmente no tenía tecnología propia para construir hidroaviones. Tenía lo que había aprendido de la construcción de los hidroaviones Dornier-Ball. Ese hidroavión transatlántico, que fue muy promocionado, incluso en un artículo de la revista Aeronáutica, como habéis visto antes, por Felipe Lafita Babio, habría sido probablemente destinado a Iberia, pero claro, en meter a Iberia aquí era otro brindis al sol, porque Iberia no estaba para la labor de operar hidroaviones. Iberia tenía sus DC-3 y luego sus DC-4
y desde luego no tenía el más mínimo interés de operar con hidroaviones. Total, aquella aventura de los hidroaviones quedó en nada. Pero mientras tanto, la oficina de proyectos en la sección de estudios de aeronaves del INTA, pues había seguido evolucionando y se había llegado hasta el INTA 20, que era un bimotor metálico de 5.500 kilogramos, que este sí tenía una prioridad alta dentro del Estado Mayor del Aire. Ahí a la izquierda veis un pequeño plano que me preparó yo mismo con datos que he recogido por ahí. Debe ser bastante parecido a lo que era el concepto, pero yo no puedo asegurarlo al 100%. Bueno, evidentemente el INTA no tenía medios para producir ese avión. Y hubo negociaciones un tanto al margen del INTA, pero probablemente auspiciadas por el propio Ministerio del Aire, de manera que Felipe Lafita y Ortiz Echagüe negociaron el desarrollo y construcción del INTA 20. El acuerdo se alcanzó en marzo de 1946 y ahí fue donde se creó la oficina de proyectos, que de momento se ubicaría en la desaparecida factoría de Madrid. Para aquellos que no sepan cuál fue la factoría de Madrid, pues es una factoría que ocupaba la manzana limitada por la glorieta de las Pirámides, el Paseo de las Acacias, la calle Toledo y lo que ahora es Vía Verde, que en aquel momento era un ferrocarril de enlace entre las estaciones de Atocha y del Norte. Ahora allí no hay nada, eso se vendió y ahora allí hay viviendas. Bien. Claro, el acuerdo que alcanzaron Ortiz Echagüe y Felipe Lafita surgió la oficina de proyectos, pero la composición tenía que tener un papel fundamental personal del INTA. Y entonces el personal del INTA sería liderado por Pedro Duarte Mendicoa como jefe de la sección de estudios y se montó una oficina cuyo organigrama veis ahí. El jefe de la oficina de proyectos sería Pedro Duarte Mendicoa Larraga del INTA y hubo un jefe adjunto por parte de casa que fue Eugenio Aguirre Castillo. Alfonso Méndez Jiménez del INTA se fue asignado a planificación y control. Y aquí debo decir que Alfonso Méndez Jiménez fue mi primer jefe en 1971 cuando yo entré en casa. De Pedro Duarte Mendicoa dependían 4 departamentos. Cargas y fuerzas exteriores, que estaban a cargo de Antonio Población Sánchez. Aerodinámica y cualidades de vuelo, que estaban también a cargo de Antonio Población Sánchez y Juan del Campo Aguilera, a quien muchos de nosotros hemos conocido y fue profesor nuestro de cálculo de aeronaves en la ESIA. En cálculo estático dimensionado estaban Ricardo Valle Benítez y José Fernández Giner, que fue un directivo de prensa española, es decir, de ABC, durante muchísimos años. Y luego la documentación y planos también estaban a cargo de Ricardo Valle Benítez y de Pedro Blanco Pedraza, que también fue mi profesor de dibujo en la Escuela Técnica de Ingenieros Aeronáuticos. Bien, la organización de aquella oficina de proyectos era un tanto sui generis. Tenía 7 ingenieros, 2 ayudantes de ingeniero y 12 delineantes. Pero de ellos, solo 2 ingenieros y 9 delineantes eran de casa y trabajaban en consecuencia a jornada completa. El personal del INTA trabajaba solo por la tarde, fuera del horario del INTA y además estaría hasta el final de 1946. Bueno, pues a pesar de todo eso, y no sé muy bien cómo, el 3 de mayo del 46 se remitió al Ministerio del Aire la oferta técnica y económica del que luego sería el caso 201 Alcotán, que con diversos cambios, entre otros la forma de aterrizaje, pues fue la puesta en escena del INTA 20. Ahí tenéis un par de fotografías, el segundo prototipo de Alcotán, probablemente en Torrejón, y arriba la construcción del primer prototipo en la factoría de Madrid de la que os acabo de hablar. No hay muchos datos de cómo se construyeron esos prototipos en cuanto a horas, costes y similares, porque el contrato para la construcción de los 2 prototipos y una estructura de ensayos se realizó en un contrato para la administración. No hubo escritura pública y consecuentemente el seguimiento fue algo que hicieron casi al Ministerio del Aire en un secretismo bastante alto. Lo que sí sabemos, porque está documentado y existen los documentos, es que el proyecto se acabó de presentar en mayo del 48 en el INTA. Se trataba de un bimotor comercial. Fijaos que el nombre comercial aparece incluso en el epígrafe del proyecto.
para 12 pasajeros, 250 kilogramos de equipaje y 1000 kilómetros de alcance. Podían hacerse montones de versiones, como ahora enseguida veremos. Estaba concebido a medida del motor Elizalde Sirio, porque en aquella política de prototipos, el C-201 inauguró política de prototipos realmente, tanto aviones como motores debían ser de producción nacional. Bueno, pues en el Elizalde Masa Sirio, que fue un motor fallido, pues estuvo la sentencia de muerte del Casa 201. Fijaos que ya de entrada el primer prototipo voló el 11 de febrero de 1949, 3 años después, y con unos motores Cheetah de 385 caballos y potencia muy inferior a la que nominal con la que se había diseñado el avión. De modo que hubo que limitar el peso máximo de despegue a 5.100 kilogramos. El segundo prototipo voló en el segundo semestre del 49, pero en una fecha desconocida. En junio de 1950 se firmó un proyecto de contrato que tenía un valor de algo más de 146 millones de pesetas y cubría la producción de 12 aviones de preserie y una serie de 100 aviones. La preserie era claramente experimental y como el motor Sirio seguía teniendo muchos problemas, 8 aviones de esa preserie se equiparon con motores Cheetah 27 de más potencia, 2 con motores Pratt & Whitney Wasp R1340 y los otros 2 con Sirio S7. La idea era volarlos con esos motores y ver qué pasaba. Fijaos que el primer C-201 que fue equipado de la preserie con un motor Sirio fue el número 7 y no voló hasta 1956. Con motor Pratt & Whitney se llegó a construir uno que voló en el 55. Y hubo uno, el preserie número 6, que voló en 1951 equipado con motores Albion-Leónides. CASA había estado insistiendo al Ministerio del Aire acerca de este motor, que habría sido probablemente la salvación del proyecto. Era sin lugar a dudas el mejor porque además el Pratt & Whitney era un motor ya anticuado y la disponibilidad era complicada, mientras que con el Albis había disponibilidad relativamente fácil. Bueno, en este interim y sin que el Ministerio del Aire decidiera nada, en abril del 66 se concluyeron las estructuras del centenar de aviones de la serie y se acumularon en el exterior y en el interior de la factoría de Getafe en espera de motores. Pero realmente ninguno de esas 100 estructuras llegaron a volar. Al final el programa se canceló y fijaros que fue en julio de 1962 cuando se dio carpetazo definitivo al programa. En esa foto que veis de fondo tenéis aviones C-201 acumulados en lo que antaño se llamó el hangar del F-5 en espera de recibir unos motores que nunca llegaron. Bueno, el caso 202 fue un caso parecido. El contrato se firmó en noviembre del 48 y también estaba diseñado por un motor español, en este caso por el Elizalde Beta, que también tuvo sus problemas. De forma que el primer prototipo, que voló el 13 de mayo del 52, tuvo que llevar unos motores Wright R1820, pero eran todavía peor que el caso de los Cheetah del C-201, porque estos eran unos motores desechados por Iberia que se repararon en maestranza como buenamente se pudo. Bueno, se llegó a firmar un contrato para realizar una preserie de 20 aviones, que se firmó en octubre del 53. Tampoco sabemos la fecha de primer vuelo del segundo prototipo, probablemente a mediados del 54. Y bueno, pues la situación fue la misma. No se llegó a volar ninguno de los aviones de preserie y en abril de 1961 se canceló el contrato. ¿Cuál era el problema? Pues estaba uno acabado a falta de motores, hélices e instrumentos que debía suministrar el Ministerio del Aire, porque entonces el C-201, el C-202, los contratos estipulaban que los motores y los equipos de aviónica, radio, debían ser suministrados por el Ministerio del Aire. El Ministerio del Aire nunca llegó a suministrarlos, con lo cual hubo que indemnizar a CASA, evidentemente, pero lo cierto es que los proyectos se quedaron en la estacada. Bueno, el C-207, aunque parezca un avión relativamente moderno, fue un avión antiguo, relativamente hablando.
estaba ya siendo negociado con el Ministerio de Aire en 1950. Hay evidencias de eso. De hecho, la documentación más antigua que yo he conseguido localizar data del 23 de enero del 50. Eso quiere decir que muy probablemente Casas envió al Ministerio del Aire su oferta dentro de 1949. En principio, debía haber sido un bimotor con motores hispano-suiza 12Z89, pero también este motor, como el Beta y el Sirio, fue objeto de problemas y no fue a ninguna parte. Con lo cual, el contrato se firmó el 5 de julio del 51, pero realmente el tema del motor estaba en el aire. Entonces era un avión de transporte, también de pasajeros, con una carga útil de 3.300 kilogramos y un volumen inferior a 44 metros cúbicos. Era claramente más grande que el C-201 y el C-202, como bien sabéis. Estaban contempladas, como siempre ha sido una constante en los aviones de casa, la posibilidad de transporte militar, pero cuando todo eso estaba sucediendo, el motor seguía todavía sin definir. Y en esas circunstancias el contrato dijo, bueno, estará equipado con motores alternativos de una potencia entre 1.600 y 1.800 caballos o incluso con unos turbohélices que podrían ser el tipo Armstrong Siddeley Mamba de 1.320 caballos en el eje o similares. Finalmente se decidió que para la construcción de los aviones el Ministerio de Aire entregaría a casa 5 Pratt & Whitney R2180 u otro de características equivalentes. ¿Cuándo se decidió pasar al motor Bristol Hercules original? Pues no se sabe muy bien, pero sí hay un plano del 2 de julio de 1952 donde el avión ya figura dibujado con el motor Bristol Hercules. Luego, quiere decir que probablemente fue por entonces cuando se tomó la decisión. El primer prototipo del Azor no voló hasta el 28 de septiembre del 55. El segundo prototipo, esta fecha sí es conocida, se realizó el 19 de noviembre del 56. Hubo una circunstancia que hizo aún más lento el desarrollo de Azor, y fue que se decidió desarrollarlo con las normas británicas BCAR, que para el propio INTA eran algo nuevo, con lo cual se unieron el hambre y la gana de comer. El objetivo entonces era crear un avión utilizable como transporte de estafeta y pasajeros. El lanzamiento de paracaidistas estaba contemplado, pero nunca se llegó a poner en práctica. Y ahí hubo, probablemente a instancias de casa, el INI y el Ministerio del Aire presionaron a Iberia y a Aviaco para que pusieran en servicio el C-207, el Azor, para lanzar la versión de pasajeros. Como era evidente, dada la situación del programa, un avión que acababa de volar y que estaba pendiente de certificación, ambas compañías se negaron rotundamente a ello. Fijaos que las dificultades que os dije hace un momento, referente a la certificación, hicieron que el INTA lo certificara el 17 de enero de 1958. Es decir, que para cuando el Azor quiso salir, ya era evidente que no tenía nada que hacer en el mercado internacional. Sí se llegaron a adquirir dos preseries de 10 aviones cada una por parte del Ministerio del Aire. La primera de ellas se firmó el 26 de agosto del 57 y esa primera, fijaos que todavía tenían en mente la posibilidad de utilizar el motor Pratt & Whitney por aquello de que estaba de por medio la ayuda americana y se suponía que si se compraban motores Pratt & Whitney en Estados Unidos, de la mano de la ayuda americana se podrían conseguir unos precios mejores. Bueno, pues basados en eso, dos de los aviones de aquella serie de 10 debían llevar motores Pratt & Whitney Aero 2800 con hélices Hamilton estándar americanas también, y los 8 restantes pues llevarían los Bristol Hercules y con hélices de Havilland. Pero en octubre de 1959 se rechazó la posibilidad de emplear los motores americanos y todos los aviones quedaron con motor Hércules. Fijaos
que la fecha de aceptación de aquella primera serie oscila entre julio del 62 y diciembre del 63. Os recuerdo que en el año 50 se estaba negociando el Azor, o sea que habían transcurrido 13 años desde entonces. Una segunda serie mejorada bajo el nombre de C207C se contrató precisamente en el 63 y esta tenía una puerta de carga posterior a la izquierda, asientos laterales de tropa para 38 soldados, un mayor peso de despegue en 1.500 kilos y, por supuesto, mayor peso de aterrizaje. Esta segunda serie se entregó entre noviembre del 66 y mediados del 68. Bueno, hay que hacer, porque no hay más remedio, una pequeña mención a la revisión de los aviones de la USAF. El primer contrato que firmó CASA con la USAF fue para la revisión de 5 aviones DC-3, C-47, en octubre de 1954, que se revisaron ese mismo mes. A instancia de Ortiz Echagüe, el contrato se valoró sin beneficios, es decir, se cobró a precio de coste para intentar abrir un mercado que efectivamente se abrió, pero fundamentalmente porque la USAF vio que CASA respondía bien y tenía unos medios adecuados y trabajaba dentro de fecha. Y así pues vinieron posteriormente muchos más contratos. En agosto del 55, 40 F-86, en noviembre del 57, 80 aviones F-100. Hubo que aumentar la superficie cubierta de la factoría de Getafe notablemente, de 17.500 metros cuadrados, e incluso hubo que hacer mantenimiento en el puerto de San Pablo, donde gracias a la colaboración del Ministerio del Aire se erigieron 2 hangares. Allí en la fotografía de abajo veis uno de ellos. Allí se empezó a realizar tareas de mantenimiento e incluso en Cádiz se llegaron a revisar aviones H-19. El mantenimiento de los aviones de la USAF concluyó con el F-15 en el año 1991, cuando el nuevo contrato se adjudicó a Israel. Se dijo entonces que todo esto tuvo que ver con la posición española en la guerra del Golfo, pero bueno, bien, todo eso se ha dicho, probablemente sea cierto, pero como yo no tengo evidencias, pues prefiero dejarlo ahí y no profundizar más. Los contratos de revisión se fueron ampliando a lo largo de 2 años y ahí abajo os he puesto el número aproximado, porque en algunos casos es aproximado, de aeronaves que se revisaron para la USAF. Fijaros que del F-15 no se sabe cuántas se revisaron. Yo vi despegar de Getafe a montones de F-15, que además eran espectaculares, pero no he conseguido saber en dónde se revisaron esos aviones. Sí tenéis ahí unos números que, bueno, dan fe de la gran actividad que tuvo CASA revisando aviones estadounidenses. Hubo 3 proyectos que se quedaron en el papel. El primero de ellos fue el C-208, concebido en 1952, en el primer semestre. O sea, también es antiguo y por eso lleva el nombre de C-208, porque fue su siguiente al C-207. Nunca llegó a haber un contrato. Era un avión que, como veis en el dibujo de arriba, se asemejaba al Northrop Atlas y que tenía motores Pratt & Whitney R2800. Se canceló en julio de 1955, pero se construyó una maqueta para ensayos en el túnel del INTA y esa maqueta ahora mismo la tenemos en el Museo del Aire. Yo la he visto, la he tocado y la he fotografiado. Hubo otro proyecto que fue el C-209, que fue fruto de un convenio entre CASA y HFB firmado en 1956, cuando HFB estaba intentando entrar en el mercado, una vez que en el 55 se dejó a Alemania libertad para desarrollar su industria aeronáutica, y cuando Construcciones Aeronáuticas pues andaba un tanto precaria de trabajo, fundamentalmente para proyectos. En principio era una versión avanzada del Azor, que empezaron a estudiar ambas empresas por separado y se crearon 2 conceptos. La evolución fue hacia un avión turbohélice presurizado para 38 o 48 pasajeros, con turbohélices Eland y hasta 20.450 kilogramos de peso máximo. Pero era prácticamente totalmente nuevo. En el momento que se metió presurización, el fuselaje no valía, había que rediseñarlo todo, el ala también, toda la instalación de combustible. Es decir, el C-209, de haberse construido, habría sido un avión totalmente nuevo.
pero ni el Ministerio del Aire ni el gobierno alemán dio paso alguno para financiarlo. Y entonces fue abandonado antes del final del 59. Consecuencia de esas buenas relaciones entre HFB y CASA, pues fue la aparición del C-210, que es, como veis, un bioreactor de negocios cuyo estudio preliminar vio la luz en julio de 1960. No llegó a pasar el estado de prototipo, pero fue la tarjeta de visita mediante la cual CASA participó en el HFB 320. Que ahí tenéis. HFB empezó a desarrollar el HFB 320 Hansa en marzo del 61 y se lanzó a la piscina con él, sin apoyo del gobierno de la República Federal Alemana, en marzo del 62. Lógicamente, hubo de buscar colaboración y la fabricación pues, comenzó el 1 de agosto. En julio del 62 se firmó un acuerdo por el que CASA participaría en el avión, pero una participación muy importante, ahí veis que fue el estabilizador completo, la parte posterior del ala, tal, y el INTA también participó en la realización de las maquetas. El HFB 320 voló por primera vez el 21 de abril del 64 y el segundo prototipo en octubre siguiente. No fueron producidos muchos aviones, fueron 2 prototipos y 45 aviones de serie, pero sí tuvo una importancia fundamental, y es que para la dirección de proyectos fue algo así como el caso del F5 para fabricación de CASA. Es decir, CASA dio un salto importante para, en su nivel tecnológico que le permitieron abordar proyectos posteriores. Si me permitís un momentito, me voy a ausentar. Ahora me invito enseguida, estoy con vosotros. Mientras José Antonio está fuera, os recuerdo que una de las formas de acceder después para hacer preguntas sería levantando la mano, como se indica. Ya ha habido una persona que lo ha hecho y esto nos permitiría luego gestionar el tema de preguntas. Admitiremos, dado que la conferencia se está prolongando, pocas preguntas, pero sí 4 o 5 yo creo que podríamos permitirnos. Perdóname, ya estoy aquí de nuevo. Bien, el F5, como os dije, puso el nivel de construcciones aeronáuticas desde el punto de vista de fabricación muy alto. Fue fundamental. Es más, construcciones aeronáuticas no habría sido la misma en caso de no haber estado de por medio del F5. Todo empezó con unas negociaciones entre Northrop y CASA para la adquisición de 20.000 acciones de su capital, hecho que tuvo lugar en febrero del 62. Posteriormente, Northrop adquirió más acciones y llegó a conseguir el 23,5% del accionariado. Esto estaba en línea con la intención de introducir el F5 en el Ejército del Aire. El Ejército del Aire estaba evaluando varios aviones e incluso llegó a evaluar el F-104, que se rechazó cuando se comprobó que el costo horario del F-104 estaba astronómicamente por encima del costo por hora de vuelo del F-5. Así pues, en la Pascua Militar del 65, el teniente general Lacalle Larraga, ministro de Aire en aquel entonces, anunció la construcción de 70 aviones, 34 biplazas y 36 monoplazas con la licencia de apoyo de Northrop. Aquí hubo un asunto, hubo un debate importante. El Ministerio del Aire tenía 3 opciones para adquirir el F-5. Una, comprarlo directamente a Northrop. Otra, adquirir a Northrop los conjuntos y que CASA hiciera el montaje final en Getafe, Sevilla o entre Getafe y Sevilla, como al final sucedió. Y la tercera opción, que se consideraba de altísimo riesgo,
era construir los aviones en España. Claro, ahí jugó fuerte Ortiz Echagüe. Ortiz Echagüe dijo que él estaba estaba capacitada Casa para hacerlos en España e incluso aceptó unas cláusulas de penalización leoninas si los plazos no se cumplían. Es decir, ahí Ortiz Echagüe se la jugó, pero le salió muy bien. El contrato Northrop y Casa se firmó el 16 de febrero y luego hubo que firmar un proyecto de Casa con el Ministerio de la Guerra que se realizó el 12 de noviembre. El importe, bueno, este es el importe del contrato total, fue 3.877 millones de pesetas, a los que luego se sumaron 30 millones de pesetas más. Pero lo importante es que el contrato especificaba que los primeros aviones deberían ser entregados el 20 de julio del 69 bajo fuertes penalizaciones. Bueno, pues Casa lo hizo muy bien y el primer F-5 montado por Casa, que era un biplaza, un F-5B, voló el 22 de mayo del 68, de manera que los 10 primeros aviones se entregaron el 19 de junio del 69, un día antes de lo estipulado. El último F-5 se entregó el 12 de abril de 1972. Bueno, todavía hubo aquí hay un apartado importante que es el de las primeras colaboraciones internacionales. El primero de ellos fue una colaboración un tanto ruinosa, que fue la del Berkir. La primera unidad de la sección T2 del fuselaje se construyó en 1970, pero posteriormente el contrato se amplió de manera que Casa, como veis en la fotografía de arriba, construyó todo lo que era el fuselaje equipado por delante del ala y se envió concretamente a Francia en diciembre de 1971 a bordo del primer Super Guppy, que entonces era de Aeromaritime, y luego pasó a ser el primer Super Guppy de Airbus. Como sabéis, probablemente solamente se construyeron 10 Mercury, pero bueno, también fue una ayuda para desarrollar capacidades en Sevilla. Con lo cual, bueno, fue un contrato un tanto ruinoso, aunque para Casa no debió serlo tanto porque estaba subvencionado por el gobierno español. Vino después un hito que conocéis muy bien y al que voy a pasar por encima, que fue la incorporación de Casa a Airbus, que tuvo lugar con la firma de acuerdo intergubernamental del 16 de noviembre del 71, que establecía la participación como miembro del pleno de derecho de Casa con un 4,2%. Y hubo aquí también otro proyecto que es menos conocido, en el que se incorporó Casa el 6 de septiembre del 72 con un 25% de participación, que era el QTOL, el Quiet Takeoff Landing. Era un birreactor, como su nombre indica, lo que buscaba era crear un avión de bajo nivel de ruido para permitir su entrada en todos los aeropuertos y facilitar su introducción al mercado. En aquella época, como probablemente recordáis, empezaron los movimientos ecologistas a perseguir todo lo que fuera contaminante y, por supuesto, los aviones y su ruido no podían quedar al margen. El consorcio no fue más allá y se disolvió en el 74. Y luego está también, que bueno, lo menciono aunque sea de pasada, como en el 65 Casa entró en investigación espacial y entre el 72 y el 74 se organizaron la división espacial y la división electrónica. Bueno, un hito importante fue la absorción de ASA y ENMASA por parte de Casa. Desde comienzos de los 60, el Ministerio del Aire y el Ministerio de Industria estaban viendo la forma de integrar a la industria aeronáutica. La Hispano estaba en serios problemas, AISA pues no se movía, y había que buscar alguna forma de que la industria se mantuviera, y la única forma que se veía era una unión de empresas. Unión de empresas que enseguida se vio que debía ser por razones evidentes y por razones tecnológicas alrededor de Casa. Bueno, con ese movimiento fui avanzando y en octubre de 1967
Casa se vio obligada a adquirir 20.000 acciones del Hispano, que eran nada menos que el 20% del capital de esa empresa. En aquel momento, pues el capital de Casa quedó constituido como 10.000 casas, vamos, 27.000 pesetas en poder de Lini, y, joder, 27 millones, perdón, y 14 millones de pesetas en manos de Messerschmitt, que venían fundamentalmente del Hispano, claro. En 1969 Casa fue obligada a adquirir un segundo lote de 20.000 acciones y, claro, la participación de Casa se hizo cada vez más evidente en el sentido de que José María Cervera, que era director de la factoría de Tablada, fue nombrado vicepresidente de la Hispano en julio del 70. Y ya el paso decisivo tuvo lugar el 22 de marzo del 71, cuando el Consejo de Ministros autorizó a Lini para que adquiriera la mayoría del capital de Casa y autorizó la negociación para la fusión de ASA y Casa. Fusión que realmente sería una absorción de ASA por Casa. Bueno, el 29 de diciembre del 71, el Consejo de Administración de Casa aprobó la absorción y la firma del acuerdo tuvo lugar el 13 de julio del 72. La aprobación del Consejo de Ministros en el 72, del febrero del 72 supuso que en Masa se integrara también en Casa como su división de motores. Bueno, estamos entrando en un terreno que ya prácticamente todos conocéis y como no quiero prolongarme mucho y aburrirlo, si es que no sé aburrirlo del todo, pues vamos a pasar rápidamente por encima del C212. C212 tuvo su origen en un estudio inicial de enero de 1964. Se presentaron sucesivas revisiones y el contrato no llegaba. Casa, invirtiendo sus propios recursos, realizó los ensayos en túnel en 1967, la mayoría de ellos, y se seleccionó en principio el Pratt & Whitney PT6 a 27, pero posteriormente el Ministerio del Aire dijo que no, que debería ser el Garrett TPE-331, pues le dio una serie de razones técnicas y tal, y de cualquier manera el motor se podía instalar sin grandes problemas, entre otras cosas porque el diseño detallado todavía no se había iniciado. El proyecto de contrato se firmó el 29 de agosto del 68 y se firmó por un valor de 99.906.400 pesetas. ¿Por qué razón? Pues porque el Ministerio del Aire dijo que no estaba dispuesto a firmar un contrato que superara los 100 millones de pesetas. Bueno, esto ya es territorio conocido. Los prototipos volaron el 26 de marzo y el 23 de octubre del 71 y el INTA certificó el C212 el 17 de diciembre del 73. Bueno, sabéis que el C212 ha sido el avión de diseño propio de Casa más vendido. Se hicieron una serie sucesiva de versiones. Todo partió, es decir, el éxito de Casa partió del contrato firmado con el Ministerio del Aire por 32 aviones, pero fundamentalmente del contrato de 24 aviones por parte de la Fuerza Aérea Portuguesa el 13 de julio del 74. Vino enseguida las ventas a Indonesia y Jordania y vinieron después las sucesivas revisiones que fue pidiendo el mercado para mantener en activo las ventas del C212. Se hizo la versión serie 200, se hizo serie 300, que se concibió inicialmente como un avión puramente civil, pero que al final fue un avión puramente militar. Solamente se hicieron 50 aviones de esa serie y todos en versión militar. Y luego ya, pues más recientemente, cerca del fin de siglo, se lanzó el Serie 400, que, dadas las circunstancias, no fue demasiado vendido, pero ahí está. Casa, ya entonces Airbus Militari, dio a conocer el cierre de la producción del C212 en España el 24 de enero de 1213, cuando se entregó el tercero y último de los C212 Serie 400 que había adquirido la Policía Marítima de Vietnam.
En el aire se quedó el proyecto Casa 401, que surgió como el avión Store para la defensa dentro del tercer plan de desarrollo económico y social, y en el que empezó Casa a trabajar en mayo de 1971. Este fue algo mal gestionado de principio a fin, pero mal gestionado desde el punto de vista de la administración. No me voy a extender mucho porque no tenemos tiempo para ello, pero basta decir que en mayo del 71 Casa presentó al Ministerio del Aire el C-213, enseguida rebautizado 214, que era un bimotor de 14.000 kilogramos y 4.000 kilogramos de carga útil, que no era ni más ni menos el primer proyecto del susodicho avión Store para la defensa. El Ministerio del Aire dijo, esto, antes de seguir adelante, esto fue producto de una petición personal del Ministro del Aire a los directivos de Casa, concretamente a Ricardo Valle, cuando se presentó a volar el C-212 en Getafe. Bien, el Ministerio del Aire consideró insuficiente el concepto y se creó entonces un concepto tetramotor que entonces tenía 5.500 kilogramos y 18.750 kilogramos de peso máximo. Ese era ya el C-401 propiamente dicho, pues siguiente la anotación de Casa, avión de 4 motores y primero de los cuatrimotores desarrollados por Casa. Entonces los motores eran Pratt & Whitney PT-650. Bueno, todavía tuvo en septiembre del 71 una revisión más con un aumento de peso, pero ahí se dio una circunstancia que a mí me parece inconcebible. Cuando el tercer plan de desarrollo todavía no estaba aprobado y era el que tenía que financiar el desarrollo del Casa 401, el Ministerio del Aire, sin que hubiera un contrato ni proyecto de contrato de por medio, instó a Construcciones Aeronáuticas para que se aliara con Dassault y buscar incluso alguna alianza más para crear el C-401 de manera conjunta con los franceses. Para cumplimentar eso, Casa creó con Dassault una oficina de proyectos conjunta que funcionó durante parte del año 72, y cuando en noviembre del 72 los trabajos conjuntos volvieron a Madrid, el avión había crecido en tamaño y complejidad. Era entonces el avión, la maqueta que veis en la fotografía de arriba. Por supuesto, quedaron negociaciones para el tren de aterrizaje, para los motores y para montones de cosas que fueron sufragadas pues por Casa, como buenamente pudo. Y sigo diciendo lo mismo, sin que hubiera un proyecto de contrato, que nunca lo hubo, y por supuesto sin que el plan de desarrollo hubiera dicho nada al respecto. Salvo que la asignación que estaba prevista en principio, cuando llegara, sería la mitad de la que se había previsto. Aún así se siguió trabajando. Eso a mí me ha parecido siempre inadmisible, pero bueno, yo estaba entonces trabajando en el proyecto, pero luego después he estudiado con documentación existente en el archivo de Villaviciosa, y el tema a mí me parece tan grande. No sé vosotros qué pensáis. Bueno, el proyecto siguió evolucionando en esas condiciones y finalmente el proyecto fue cancelado por el Consejo de Ministros el 21 de julio del 74. Es decir, algo así como 3 años después de que Casa empezara a trabajar en el 401. Entonces era un avión Store bastante complejo de 25.000 kilogramos para una carga útil de 6.500 kilogramos. Bueno, la muerte, digámoslo así, del Casa 101 fue paliada con la llegada del Casa C-101. Casa, con la oficina la gente de la oficina de proyectos del Hispano integrada, había empezado a principios del 74 más o menos, había empezado a estudiar un avión de entrenamiento, entre otras cosas porque ya se sospechaba que el Casa 401 iba a desaparecer. El tamaño de la actividad de dirección de proyectos pues obligó a que posteriormente a que la oficina de proyectos se trasladara a Getafe entre 1976 y 1977. En la fotografía de arriba, del segundo prototipo C-101, ahí veis el edificio de proyectos, el que fue Proyectos 1, donde yo caí por allí en septiembre del 77, por cierto. Bueno, el lanzamiento del 101
se produjo en el Consejo de Ministros del 10 de enero del 75. Se contrataron posteriormente 4 prototipos y el primer prototipo verificó el vuelo inaugural el 27 de julio del 77. Bueno, del C-101 es una historia que conocéis perfectamente y no voy a insistir más en ella. Y otro tanto pasó con la historia del C-935, fruto de un acuerdo firmado en octubre del 79 entre la que era entonces Petén Urtanio y CASA. Se creó una sociedad conjunta al 50%, en teoría, que se llamaba Aircraft Technology Industry, AirTech, definida o establecida para construir el CN235. Al final se lanzó el CN235 con una configuración que a mí siempre me ha parecido errónea. Yo siempre he pensado que el CN235 debía haber tenido el tamaño que luego tuvo el C295, pero en fin, eso es una opinión personal y eso son historias. El primer vuelo tuvo lugar el 11 de noviembre del 83 y el prototipo indonesio voló el 31 de diciembre del 83. Ahí se cometió un tremendo error que parece increíble que se cometiera, y es que se decidió hacer 2 prototipos, uno español y uno indonesio. El prototipo español volaría razonablemente y se harían ensayos con él razonablemente. El prototipo indonesio estaba condenado a ser un elefante blanco que servía nada más que para enseñárselo a las visitas cuando iban por ahí por Bandung. Moraleja, intentar la certificación con un solo avión disponible fue una absoluta barbaridad. Más aún cuando ese único avión disponible se utilizó para llevarlo a salones, giras y similares. En fin, una barbaridad. El caso 3000 fue un caso parecido, pero diferente al de C401. Parecido en el sentido de que fue cancelado antes de que llegara a lanzarse a producción, aunque cuando se canceló estaba todo definido de manera que se hubiera podido lanzar en poco tiempo a fabricación. Surgió a la vista del éxito que estaba perdiendo en aquel momento el CASA 2000 y a la vista de los estudios de la comercial de CASA, que pensaba que un avión, un turbohélice de alta velocidad más grande tendría muy buen mercado y se reemplazaría al Saab 2000. Por eso CASA se contactó con Saab y con Ilyushin, que tenía el Il-114 entonces, que había volado en marzo del 90, y en ambos casos las conversaciones resultaron fallidas. Se aproximó a Saab, puesto que CASA 3000 podía ser un continuador del Saab 2000. Y se aproximó a Ilyushin porque sus dimensiones y concretamente el diámetro del fuselaje eran exactamente el aconsejable para el CASA 3000. Bueno, ambas negociaciones resultaron fallidas, como os digo, y en julio del 91 el Consejo de Administración de CASA aprobó una inversión de hasta 300 millones de pesetas para definir el CASA 3000 en espera de que el Estado avalara el proyecto. Entonces era un turbohélice de 72-78 pasajeros, 1.850 kilómetros de alcance y una velocidad de crucero de 650 kilómetros por hora. En diciembre del 91 se autorizó el convenio de financiación que luego fue denunciado ante la Unión Europea por British Aerospace, pero que al final se resolvió a favor de España, pero cuando ya daba lo mismo. Se hicieron ensayos en túnel aerodinámico en Holanda, en el Reino Unido y en Francia, e incluso se llegó a presentar la solicitud de certificación ante la Dirección General de Aviación Civil y la FAA en febrero del 93. En mayo del 93 se concluyó la fase de definición, se continuó trabajando, se retrasó la decisión sobre el lanzamiento industrial del programa hasta principios del 94 y ya para entonces el primer vuelo no podía tener lugar hasta octubre del 96, cuando ya resultaba evidente que estaría el avión fuera de mercado ante la llegada de los reactores regionales. Sin embargo, en 1994 se canceló el programa y bueno, pues pasó a ser otra pieza, hay por ahí maquetas y tal, pero a eso se quedó reducido el CASA 3000. Bueno, el C295, pues poco que decir de él que no conozcáis. Su lejano origen estaba en el programa FATAM, pero su desarrollo final
fue fruto de unos estudios lanzados a mediados de los 90 para ver cómo se podía mejorar el CN235 y el C212 para mantenerlos en el mercado, pero siempre bajo la premisa de un bajo costo. El C212 serie 400 fue la solución del lado del C212 y el C295 fue la solución del lado del CN235. Se desarrolló pues, de la forma más económica posible dentro de las limitaciones de hacer un avión que fuera vendible. Se alargó el fuselaje del CN235 en 3,04 metros, se reforzó el horario del fuselaje, se aumentó la capacidad de combustible y se instalaron motores PV127G. Incluso con vistas al mercado militar que estaba a la vista ya, se añadió posteriormente una práctica de abastecimiento en vuelo y se modernizaron diversos equipos, fundamentalmente la cabina de vuelo. En noviembre del 96 se lanzó el programa y el prototipo fue, porque eso probablemente la gente no lo sabe, para realizar el prototipo del C295 se modificó el CN235, el número de serie C015, que fue el último serie 10 de los construidos en España. Voló por primera vez ese prototipo el 28 de noviembre del 97. Bueno, llegamos ya al epílogo. El 11 de junio del 99, CASA y DASA firmaron un memorando de entendimiento para su fusión. El memorando fue firmado a alto nivel, lo firmaron Manfred Bischoff, presidente de DASA, el ministro de Industria de España, José Piqué, y el director de la SEPI, Pedro Ferreras. Fijaos que las condiciones eran leoninas y, claro, a algunos que tuvimos noticia de todo esto, se nos entró el miedo porque conocíamos lo que había pasado con Fokker previamente. La empresa que se pretendía formar y que supuestamente España firmó era una empresa de derecho alemán con sede en Múnich y en la que el valor de CASA estaría entre un 11,5% y un 13,5% de las acciones de la nueva compañía. Es decir, nada de nada. Bueno, las negociaciones continuaron y el 14 de octubre se anunció el acuerdo de fusión entre DASA y Aeroespacial Matra para formar EADS. Sospecho que DASA había estado ocultando esas negociaciones, por lo menos de manera oficial, a las autoridades españolas. Entonces, claro, a partir de ese momento la negociación pasó a tener como objeto la integración en EADS. Como recordaréis, el 2 de diciembre del 99 se hizo un magno acto en el que en Madrid comparecieron Schroeder, Jospen y Aznar para firmar y sacar la foto de los tres muy amigos firmando el acuerdo de incorporación de CASA en EADS. El acuerdo, como os dije al empezar, se hizo efectivo el 10 de julio del 2000. Para los amantes de los números, habían transcurrido entonces 28.035 días, 76 años y 9 meses, o 921 meses, lo que más os guste, de la fundación de CASA. Y esto es todo, amigos, como dicen los dibujos animados. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, vamos a proceder. José Antonio, si te parece, bueno, déjalo compartiendo por si quieres hacer referencia a alguna. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas. Son, pues no sé, podríamos ir, yo creo, como mucho hasta la 1, que ya es una duración extendida. Lo que creéis oportuno. Vamos a ver, dentro de las preguntas hay aquí 3 personas, como os he dicho, que han levantado la mano. Voy a ponerlo, me parece que el primero fue David. Vamos a ver un momento. Perdón, Daniel. Daniel, te he habilitado ya la posibilidad de hablar. Si quieres hacer algún comentario, a tu disposición. Tienes que habilitar tú también tu micrófono. Yo, bueno, es que ahora mismo lo que tengo No, aquí... Daniel, le digo, perdona. Ah, vale. Daniel. Le he dado la posibilidad de hablar, pero me parece, bueno,
Vamos a pasar al siguiente que hizo la petición, que fue Herminio. Ajá. Herminio, tienes deshabilitado. Intenta habilitar el audio, por favor. Por alguna razón, vamos a ver, voy a deshabilitarlo nuevamente. Herminio, si quieres hacer algún comentario, tendrías que habilitar el audio en la parte inferior izquierda de tu pantalla. Me temo que también está fallando. Y vamos a pasar, final, si no luego lo recuperaremos, a Kurt. A ver. Kurt, ¿me escuchas? Sí, sí te escuchamos. Ah, menos mal. Vale. Venga. Pues nada, buenos días a todos. Es un comentario que iba a hacer rápido, y es que la importancia que tuvo el Hansa luego más tarde para Airbus. ¿Por qué? Pues por dos razones. Una, por la gente. Hubo allí una serie de personas. Por ejemplo, una de ellas, que sabes que yo leí mucho sobre él, que era Hermann Pohlmann, que Pohlmann estuvo en casa durante varios años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y casualmente pues luego fue el mandamás o el director de proyectos, al menos en la parte de proyectos, en HFB. Entonces, lo que quiero decir con eso es que se nos dio la posibilidad de hacer un avión como el Hansa a trozos, lo mismo que luego se hizo con los Airbuses, se dividía en todos estos, y se ganó una experiencia bastante grande. Y sobre todo, personajes como Klaus Buchholz, que fue también un director de proyectos en Airbus de relevancia, el propio Pohlmann, Ricardo Valle, que era una persona que, digamos, que en opinión de Pohlmann era un magnífico ingeniero. O sea, lo que quiero decir con esto es que había una relación personal buenísima entre los alemanes. Parte de ellos habían estado en casa y luego tal. En eso me das cuenta, solo es comentar que el hecho del Hansa pues, fue bastante importante para la futura participación de la dirección de proyectos. No hablo ahora de la primera fase de fabricación, cuando se fabricaba la cola en Getafe y tal, sino cuando nos incorporamos con el Airbus 310, y que se aceptó de forma tácita o inmediata a casa en que participase en el proyecto con toda confianza. Eso es lo que quería comentar solo. Sí, sí, está bien porque es muy interesante y es rigurosamente cierto. Dime. Que es rigurosamente cierto todo lo que dices, sí. Sí, sí, vale. Entonces era para información general. Perfecto. Pasamos, vale. Intentamos nuevamente con Herminio, a ver si Herminio había levantado la mano. Te he permitido, en principio, reactivar. Él ya lo tiene, ya me parece que puede hablar. Herminio. ¿Me oyes? Sí. Sí, señor. Bueno, menos mal. Me ha costado, pero lo he conseguido. Hola, bueno, Herminio. José Antonio, gracias por tu conferencia, que es interesantísima. Y yo quería dos preguntas nada más. En primer lugar, si tú sabes por qué Arturo Elizalde no consiguió sacar el motor Sirio, que motivó la defunción del Alcotán. Y en segundo lugar, pues una cosa que a mí me ha dado siempre de los nervios. El Azor era un avión que volaba francamente bien, a mí me gustaba mucho, pero tenía algunas cosas que desprestigiaban la marca. Una de ellas era el interruptor de magnetos. Ese interruptor de magnetos, pues por lo menos en el avión que yo volé, que era de la primera serie, no sé en la segunda, pero en la primera serie, pues constaba de una bolita, era como el de la Booker, exactamente el de la Booker. Yo creo que en construcciones le sobraron muchos de la época de construcción de la Booker y se los puso el Azor. Y claro, eso pues contrastaba con una aviónica que llevaba el Azor,
pues relativamente moderna para su época, pero lo del interruptor de magnetos era garrafal. A ver si me lo puedes contestar. Gracias. Pues vamos por partes. En lo que se refiere a C207 Azor, pues no te puedo responder. Esos son temas ya que están fuera de mi alcance. Y claro, es que además yo el C207 Azor no he llegado a vivirlo en casa. Mi única participación en el Azor fue hacer un estudio cinemático de la retracción del tren principal, porque hubo varios accidentes por culpa de roturas del tornapuntas. Entonces ahí del C207 no te puedo aclarar gran cosa. Del caso del Masa, sí. Para mí, en mi opinión, se trató de un problema no de capacidad, sino del estado comatoso en que se encontraba la industria en España en aquella época. Me explicaré. El Sirio se empezó a desarrollar muy pronto, y cuando se empezaron a hacer ensayos sobre él, se produjo una rotura de una de las bieletas que, debidamente analizada, se demostró que no era un problema de diseño, era un problema del material, tenía incrustaciones. Entonces, el problema de material, el problema de los aceros de alta resistencia a utilizar, estuvo siempre presente. Luego, en los posteriores ensayos, puestas a punto, el motor no acabó funcionando bien. Y al final llegó a volar el Sirio, pero ya cuando era tarde y tampoco en unas condiciones muy, muy idóneas. Y aquello hay que atribuirlo más que a Fara, porque entonces, claro, ya era en masa. Elizalde se convirtió en masa en 1951. Y incluso con el apoyo del INTA no se consiguieron grandes avances. Se consiguió poner en marcha el motor, pero no en unas condiciones plenamente fiables como para instalarlos en los aviones de la serie. Yo atribuyo aquello más a falta de medios económicos, a falta de medios industriales, que a otra cosa. Yo diría, resumiendo en pocas palabras, que fue una consecuencia más de la autarquía. Vale, pues muchas gracias. Gracias, Herminio. Voy a... Reisa, puedes activar, si quieres, tu micrófono para hacer la pregunta que considero necesaria. ¿Me oyen? Sí. Sí, perfectamente. Okay. Muy buenos días. Tenía que hacerte una pregunta. José Antonio, ¿no? Sí. Mira, la pregunta es la siguiente. Tenía entendido que el Alcotan tenía un pequeño problema y era con el centro de gravedad. No sé si esto es verdad. A lo mejor es una leyenda urbana. No, que cuando despegaba, el mecánico tenía que irse para atrás porque le costaba levantar la nariz. Sí. Y que en el pleno vuelo tenía que tener cuidado de no llevar la caja de herramientas consigo, porque el avión tenía a tenderse a irse para abajo. ¿Es verdad eso? Sí, algo de eso, mucho de eso es cierto. Si quieres conocer, eso yo lo tengo reseñado en un artículo de Aeroplano sobre el C201 Alcotan. En uno de los últimos números de Aeroplano, que he publicado un artículo sobre la historia del Alcotan, eso viene referido. Es cierto, el Alcotan tenía un problema de centro de gravedad y que el diseño no permitía corregirlo, porque habría que haber movido demasiadas cosas, y tal como estaba el programa, que ya habréis visto que estaba pues con unos prototipos de preserie volando y poco más, no se pudo corregir. Es posible que en los aviones de serie se hubiera corregido. Por ejemplo, poniendo alguna forma de contrapesos. Pero claro, el problema de poner contrapesos en los aviones es que restas carga útil, con lo cual es una solución indeseable y que desde luego a ninguna fuerza aérea o operador civil menos todavía les convence. Pero eso que has oído es cierto, tenía problemas de central. Y de hecho, en un accidente que hubo allí cerca de Guadalajara, que está reseñado en el artículo que te digo, el avión capotó, cerca cuando se dirigía a Torrejón, pero capotó con el mecánico desplazado atrás.
Es decir, que el mecánico ya se había ido atrás. Bueno, Entonces ahora era una operación normal. Seguramente, José Antonio, no sé, pienso que podría estar relacionado también con toda la problemática de los motores, porque Seguro. se diseñaría el avión pensando en un tipo de motor. Al instalar otro siempre el centro de gravedad puede oscilar en una dirección o en otra. Y hasta que no tengas definido el motor, pues no puedes tomar una serie de decisiones. Exactamente, es muy posible que el origen estuviera ahí. De luego había un problema de centrado. Y claro, ya habéis visto, ya os he dicho, que de los aviones de preserie del C-201, pues los hubo al final con motor Sirio, pero también con otros tipos de motores, con el Pratt & Whitney, con el Cheetah y con el inglés. Entonces, es que estaba, no sé, fue un avión que no se llegó a desarrollar completamente. Claro, estamos hablando, los aviones que volaron eran prototipos que estaban desarrollados pues, para evaluar los tipos de motores, para evaluar el motor, para definir cuál convenía más y tal. Y en esas condiciones, pues cosas de estas y otras muchas más que seguramente no conocemos, pues tuvieron que pasar. Perfecto. Muchas gracias. Kurt hace un comentario a través del chat que dice que en el caso del Azor, que tenía un pincho detrás, que lo relaciona, él piensa que podría estar relacionado con el problema de centrado del Alcotán. Pues no sé, no lo sé. Bueno. No sé, que yo sepa, porque por supuesto yo no lo sé todo, pero que yo sepa el problema del centrado del Alcotán, que tampoco sé si se daba en todos los aviones de la preserie o solamente en algunos, que yo sepa el procedimiento era que un tripulante se desplazara a la parte de atrás para que el centro de gravedad se moviera en su dirección. Pero vamos, no tengo más datos. Y si alguien encuentra datos, pues le agradeceré que me los haga llegar. Solamente, si me permites, dos comentarios que me han tocado bastante cerca. Uno de ellos es el primer vuelo del CN-235, el prototipo indonesio. Sí, tuve la suerte de ir con un grupo, yo estaba en ese momento en el INTA, con un grupo bastante amplio de ingenieros de construcciones y un pequeño grupo de ingenieros del INTA. Como eran los responsables de certificación, éramos los responsables, estamos involucrados. Y recuerdo el día anterior al primer vuelo que había problemas incluso con los motores y recuerdo a las 2 de la mañana, personas de casa, pues ahí puedo citar a nuestro amigo Adolfo, luchando hasta las 2 de la mañana porque si no se resolvían, muy posiblemente no fuese viable el vuelo del día siguiente. Y el vuelo se hizo en unas condiciones, las típicas, si no recuerdo mal, incluso no sé, con el tren abajo, una pasada, se cubrió el expediente porque había representantes del gobierno, entre ellos el señor Habibi, que en aquel entonces pues era una persona de peso, era quien avalaba, quien estaba detrás un poco de Nurtanio. Yo creo que era entonces el presidente de Nurtanio. Era el presidente. Creo que sí. Pero luego llegó, ya sabemos, llegó a presidente de Indonesia. Tenía un peso muy importante político. Sí. Y él había apostado su imagen a ese primer vuelo. Entonces, afortunadamente se hizo ese vuelo. Y como tú dices, después del vuelo se paró el avión y poco más. Y respecto a la firma que has dicho, la integración en EADS Casa, has hecho un comentario bastante importante y es lo que yo recuerdo, puedo estar erróneo, yo no estoy directamente involucrado, pero es lo que oía, que en las negociaciones con DASA jugó a infravalorar los activos de Casa para reducir el porcentaje de accionariado. Es evidente. Justamente antes, creo que ese año se celebró, no sé si fue una exposición de Le Bourget, donde en una rueda de prensa, pues el presidente Lini en ese momento comunicó que casi se había llegado al acuerdo con DASA y unos días después dieron una rueda de prensa para comunicar la constitución de ADS, el acuerdo de constitución de ADS. Pues sí. Bueno, no parece que haya ninguna otra petición.
Entonces, José Antonio, aquí hay un montón de personas que agradecen, creo que lo puedes ver tú también en el chat, hay un sinfín de agradecimientos y felicitaciones por la conferencia. Voy a salir de la presentación. Perfecto. Aquí estoy. Ahí lo tienes en la parte de abajo del chat. Puedes ver por ahí, si abres el chat, verás sí, que hay una gran cantidad, pues, ya de todos. Entonces... es gente muy generosa. Bueno, creo que no es generosidad solo. Creo que también yo opino lo mismo que ellos. Es una presentación que incluso a mí, que me he pasado años en casa, me ha aportado multitud de detalles interesantes. Bueno, si no hay ninguna otra petición, creo que lo único que nos queda es agradeceros a todos el haber asistido a la videoconferencia. José Antonio, una vez más, insisto en darte las gracias por la conferencia y os comunico el próximo sábado habrá otra nueva teleconferencia. Sabéis que el criterio es hacerlas cada 2 semanas, en principio, pero en este caso nos hemos visto forzados por razones que ya os comuniqué, a celebrar esta semana y la que viene celebrar otra, para no cambiar la programación. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Igualmente, adiós a todos. Hasta luego. Hasta luego.